viene cargadita y yo en particular también le quiero meter más componentes de práctica para poder sentir mejor preparación para el examen. Siempre es importante decir que con los ejercicios que uno ve aquí, ayuda a una idea, pero es muy poquito. Entonces es importante que a través del libro, a través de las evaluaciones formativas, ¿verdad? Intentemos foguearnos mucho. La verdad es que física es muy difícil estudiarlo, como agarrar el libro y ponerse a subrayar. Eso le va a ayudar a uno a entender ciertos aspectos teóricos, pero hay otros aspectos que son casi que 100% prácticos y ahí uno requiere, ¿verdad? La agilidad de estar usando las fórmulas, la agilidad de estar despejando, la abstracción, como porque hay varias formas de entender una sola cosa. Y entonces a veces por un camino uno le llega rapidísimo, pero si se fue por el otro camino, que igual está correcto, nada más es más largo y uno se demora más y lo siente más difícil. Y todo eso por medio de la práctica es que se logra, ¿verdad? Entonces, compañeras y compañeros, voy a empezar ahora sí a compartir pantalla. Antes de todo, y a propósito de lo que les estaba diciendo, recordar que en el solucionario, el archivo comprimido que les mandé, también hay un solucionario para los problemas del capítulo 3 y que al fin y al cabo esa combinación de hacer práctica y como no siempre está el profe para responderme, poder tener los ejercicios resueltos es de muchísima ayuda, ¿verdad? Entonces, para que ojalá sigamos retomando estas herramientas para el estudio y para nuestra preparación. Para hoy nos corresponde el capítulo 3. Es ya el último capítulo que se evaluaría en la prueba escrita y tenemos, digámosle, la otra semana como entre comillas sin tutoría o libre para que ustedes puedan estudiar más. Les recuerdo que cualquier cosita me pueden escribir, que podemos por medio de correo pactar una sesión de videollamada y de esa manera ayudarles con sus dudas. Y bueno, eso, que yo tengo mucho la costumbre de ponerme yo a hacer los problemas y explicarlos, pero porque más bien al contrario lo que me he topado es que a veces no hay nadie con dudas o no hay nadie que traiga problemas porque no está practicando. Entonces que es correcto estar practicando y es correcto traer aquí las dudas y decir, profe, viera que yo hice un problema del tema pasado y no lo logré. Al menos de mi parte, perfectamente válido hacer una pausa y analizarlo, resolverlo, ¿verdad? Yo de muy buena voluntad me gustaría poder hacer algunas capsulitas de video y subírselas como con algunos temas específicos, pero va a depender montones de la vida y del tiempo, entonces no me gustaría comprometerme con algo que no puedo hacer, pero sí definitivamente si ustedes me escriben, estamos disponibles para pactar esa clase. Vamos aquí a iniciar esto. El capítulo 3 basa sobre el movimiento en dos o tres dimensiones. El capítulo pasado era en una dimensión. Entonces, ya con eso básicamente uno tiene todo, suena loco, pero es que es cierto, porque ahora solo vamos a agarrar esas mismas ideas y esas mismas teorías y la vamos a expandir a dos y tres dimensiones. Pero para iniciar, voy a hablar de algunas cosas que tienen que ver de caída libre, porque la clase pasada me parece que no lo logré hacer, no me dio tiempo de ver todo. Entonces, para aprovechar hoy un poquito, vamos a ver estos temas que son teóricos de caída libre y que es muy importante tener, ¿verdad? Entonces, de caída libre, para todos nosotros es muy fácil entender que vamos a agarrar un objeto y lo vamos a dejar caer, ¿verdad? Habíamos dicho que para que fuera caída libre, él solo va a estar expuesto a la atracción gravitatoria, ¿verdad? Que dejé que esta G es igual a 9,8 y que, por ejemplo, en estos contextos nosotros vamos a tener sistemas de referencia donde abajo va a ser menos y arriba va a ser más Y, ¿verdad? Entonces las fórmulas de caída libre ya toman eso en cuenta y le cambian el signo para que no tengamos que poner la G negativa, sino que ya la fórmula lo tiene. Entonces, algunas consideraciones. Cuando ustedes les dicen que algo se deja caer, yo dejo caer algo, eso es una clave, un código. ¿Cuál es ese código? Quiere decir que la velocidad inicial va a ser cero, porque yo no lo tiré, yo lo dejé caer. Entonces, eso es importante tenerlo en mente. Y porque aquí abajo sí va a llegar con una velocidad final, ¿verdad? Que va a ser igual a algo. Ahí digo algo porque puede ser cualquier número, va a depender del problema. Pensemos en otros ejemplos, ¿verdad?
que hay veces que el problema me dice que yo agarro un objeto y lo lanzo para arriba, como por ejemplo cuando la gente tira una moneda a ver si sale cara o cruz, ¿verdad? O cuando uno está jugando con una bolita y uno la lanza. Ahí siempre va a haber una velocidad inicial. Esa velocidad inicial tiene que ser algo también. Tiene que ser algo. Vamos a separar aquí un poquito este. Entonces, tiene que ser algo. Y bueno, todo lo que sube tiene que bajar. Entonces, aquí es muy interesante porque cuando él llega a su altura máxima, que ya deja de subir, él literalmente se va a quedar quieto. Entonces, aquí podríamos decir que la VF es cero. Y esto también es como un código teórico. Es muy similar a las fábulas de antes, por ejemplo, el coyote y el correcaminos, que estaba el coyote tratando de perseguir al correcaminos y el correcaminos se salía por una curva y el coyote seguía y en el medio del aire se quedaba quieto y caía. Verdaderamente eso ocurre así en la vida real, solo que es una micromilésima de segundo, un instante. Y en ese instante las cosas se detienen. Después de eso, la teoría me dice, ¿verdad? Que si eso subió, tiene que bajar. Todo lo que sube tiene que bajar. Entonces va a subir y va a bajar. Idealmente todo eso ocurre en la misma línea, solo que yo para términos del dibujo lo estoy haciendo en dos líneas, pero imagínense en algo sube y baja sobre la misma línea. Y eso es importante aquí porque entonces a la misma velocidad con la que salió va a caer. O sea que tiene cierta simetría. Entonces VF va a ser igual a algo y esos algo van a ser los mismos. Con la misma velocidad que sube, baja. Y entonces en este caso, más bien, ¿verdad? En esta segunda línea, este V0 va a ser cero, porque él en un principio lo que ocurre es que sale con una velocidad inicial, por el efecto de la gravedad de la Tierra va desacelerando hasta que llega a una velocidad igual a cero, se queda ahí una microcentésima de momentico, un segundo, un instante, y después de eso sale para abajo. Entonces la velocidad inicial en ese segundo trayecto sería cero, y la velocidad final con la que llega sería igual a la que salió. Esto también tiene otros contenidos importantes. Por ejemplo, va a tener el mismo tiempo. Entonces, el tiempo que se demora esto para subir va a ser el mismo tiempo que se demora para bajar. Entonces, a la hora de ustedes utilizar los fórmulas, si calculan un trayecto de estos, ustedes pueden utilizar altura máxima, la velocidad va a ser cero, por ejemplo. El tiempo que calculan para arriba, después lo pueden multiplicar por 2, por ejemplo, para que se venga para abajo. Y si a ustedes les dan como dato la velocidad inicial con la que sube, ustedes ese dato lo pueden extrapolar a que va a ser la misma velocidad con la que baja. Muy bien. Entonces, estos son como pequeños tips para la caída libre, que no son iguales, digámosle, al movimiento acelerado horizontal en una dirección, pero sobre X. Esto va a ser importante en las ecuaciones que son en Y, ¿verdad? Y aquí voy a cambiar rápidamente de pantalla para recordar un poco cuáles eran esas ecuaciones, ¿verdad? Son estas que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, una como esta ecuación 1.1 me va a decir la velocidad en Y de cualquier punto, ¿verdad? Que va desde abajo hacia arriba o hacia arriba hacia abajo, pero en una sola línea, por ejemplo. Entonces, uno tiene que tener cuidado con el análisis para saber si está analizando el que sube o el que baja o si tiene que analizar los dos. Ya eso nos los va a decir el problema. Muy bien, regreso por acá. Y como yo les había dicho que hoy tenía la intención como de hacer varios problemitas, aquí me traje un parcito. Pero por tiempo voy a tratar de hacer solo uno, tal vez el más complicado. Yo les había hablado de tarea de el 2.37. En este 2.37 lo que ocurre es que hay un malabarista que lanza su malabar, ¿verdad? Su clava para arriba. Entonces, las fórmulas que tenemos que utilizar son para calcular el tiempo, ¿verdad? De esa clava, desde que sale hasta que sube. Este 2.37, si me da tiempo, al final yo me voy a devolver a hacerlo o a revisarlo, mejor dicho, porque tal vez alguien ya lo hizo de tarea. Pero este es relativamente fácil, ¿verdad? Entonces lo vamos a dejar para después. Y el que sí quiero ver a continuación va a ser el problema 2,38.
Ustedes lo pueden revisar en el libro, yo lo voy a leer, pero no lo voy a copiar aquí por términos de espacio. Entonces, este 2.38 dice lo siguiente. Usted lanza una bola de masilla verticalmente hacia el techo, el cual se encuentra a 3.60 metros por encima del punto donde la masilla pierde contacto con su mano. Ok, entonces, por ejemplo, aquí va a estar el techo de mi casa. Vamos a ver el techo aquí. Vamos a escribir que es el problema 2.38. Siempre es importante en caso de que después uno se pierda o uno revise el video y no sabe cuál es, ¿verdad? Dice que ese techo, ¿verdad? Hasta este punto va a tener una altura de 3,60 metros con respecto a donde se lanza. Para representar donde se lanza, nada más voy a poner la bolita. Entonces dice que la rapidez inicial de la masilla cuando abandona su mano es 9,550 metros por segundo. Vamos a escribir aquí, V0 es igual a 9,50 metros por segundo. Muy bien. Y me preguntan en el inciso A, ¿cuánto es la velocidad final a la hora que él llega al techo? Note que aquí no me están diciendo si él llega a su altura máxima. Para decirlo de una manera, en este análisis hay que ver que no me están diciendo si la bola choca con el techo o no me están diciendo si la bola sube y alcanza su velocidad final en el techo y después baja, o sea, su altura máxima. Entonces hay que hacerlo de una manera general. Uno no puede hacer lo que les decía antes de asumir que VF va a ser cero, porque yo no sé si verdaderamente él llegó a su altura máxima, eso es lo que tengo que calcular. Y me preguntan en B, ¿cuánto tiempo demora esta masilla en llegar hasta el techo? O sea que parece que sí va a pegar con el techo. Muy bien. Esas son las preguntas que me hacen. Entonces, aquí yo ya hice un breve diagrama de cómo se debería de ver el ejercicio. Aquí podemos apuntar algunos datos, ¿verdad? Como para uno después poderlos comparar con las fórmulas y demás. Esta altura, por ejemplo, en problemas de bachillerato uno le dice H, pero aquí le vamos a decir delta Y. ¿Por qué? Porque delta Y es la diferencia entre la altura final, ¿verdad? Y la altura inicial. En este momento yo solo sé que la altura inicial es 0 y que la altura final es 360. Entonces así es como me queda a mí. Y vamos a poner las unidades de metros. Después de eso me dicen que mi velocidad inicial es 9,50. Vamos a tenerlo aquí. Metro segundo, observo las unidades están bien, muy bien. Entonces, yo tengo que buscar una fórmula, eso es lo primero. Ustedes, si tienen las fórmulas a mano, lo que hay que buscar uno verdaderamente es cuál fórmula tiene. Todo lo que yo tengo, valga la redundancia, excepto una, porque con esa variable que me hace falta, yo puedo despejar todo lo demás. Entonces, al menos para este inciso A, la fórmula que a mí me sirve va a ser esta que dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos dos veces la gravedad por la diferencia entre Y, ahí no, entre Y final, digámoslo en este caso, y Y0, ¿verdad? Eso también yo podría poner delta Y o también podría poner H, ¿verdad? Como con esta nomenclatura que uno está acostumbrado a usar del colegio. Para despejar esto, nada más tengo que notar que este cuadrado de aquí arriba, yo lo tengo que mover. Entonces, en el despeje, en la teoría del despeje, cuando yo ocupo quitarme un cuadrado, yo lo que hago es pasar todo adentro de una raíz. Entonces, el resultado de eso es que me quedaría el UF solito y que me quedaría aquí una raíz que contiene la velocidad inicial al cuadrado menos este término que es dos veces la gravedad por la diferencia de alturas, ¿verdad? Esto de diferencia de alturas es general porque a veces usted puede calcular un tramo donde no necesariamente es de 0 a lo máximo, ¿verdad? Después de esto, me va a tocar sustituir. Por sustituir nos referimos a evaluar los valores en la fórmula. Entonces yo voy a decir que VF es igual a la raíz de, introduzco dentro del cuadrado este valor, 950 al cuadrado, menos dos veces el valor de la gravedad, que es 9,8, a no ser que me digan que es en otro planeta. En ese caso me tendrían que dar la gravedad del otro planeta. Y aquí tengo 3,60. Muy bien. Entonces, este problema viene en el libro con
dos puntitos, lo cual quiere decir que tiene una dificultad intermedia. Esa dificultad intermedia uno la puede interpretar porque yo ya hice una fórmula aquí y me salió directo. Tengo que el valor de esto es 5,43 metro por segundo, ¿verdad? Para las unidades. Entonces, esta sería la velocidad con la que nuestro objeto, ¿verdad? Llega al techo. Noten que es más bajo, ¿verdad? Que con la que sale. O sea, es menor que V0 igual a 9,50 metro por segundo. Y eso es porque como la gravedad va hacia abajo, la gravedad va hacia abajo, entonces él va con una aceleración negativa, es decir, cada vez más despacio. Valga la redundancia. Vale la pena hacer la aclaración. Cuando el objeto va de arriba hacia abajo, o sea, en caída, más bien va a ir cada vez más rápido, porque la gravedad hace que aumente su velocidad conforme se acerca al suelo, ¿verdad? Después me tocaría ahora con este resultado encontrar el inciso B, que el inciso B es el de el tiempo, ¿verdad? Que demora en llegar hasta arriba. Entonces, para eso, yo tengo la fórmula general, que la fórmula general es una velocidad en y es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. En esta fórmula, yo tengo la velocidad final, que ya la calculé aquí, tengo la velocidad inicial, que es esta misma, tengo la gravedad, ¿verdad? Que es 9,8 y el tiempo, que no lo tengo, es el que tengo que despejar. Entonces vamos a ver cómo despejamos esto. Primero, las cosas que están sumando o restando, ¿verdad? Queremos cambiar lo que está sumando o restando. Como este lado está aquí negativo, yo lo que voy a hacer es como un cambio entre este GT y este VY para que me quede GT positivo, me queda el V0 sin modificar y me queda restado con la velocidad en Y, ¿verdad? Que va a ser esta velocidad final. Le podría poner una F para que tenga el mismo símbolo en todo acá. Y esta G yo la voy a mandar a dividir. Entonces me va a quedar T es igual a V0 menos VF entre G, ¿verdad? Vamos a hacer aquí una lineecita punteada para seguir acá. Y entonces T va a ser igual a V0, 9,50, ¿verdad? Menos VF, 5,43. Todo esto dividido entre 9,8. Y ese tiempo me va a dar como resultado 0,15. Voy a volverlo a meter en la calculadora porque desconfío de mi número. Es decir, no sé si el número que hice era un 1 o un 4. Yo te leía que es un 1. Pero entonces ya les confirmo aquí. Que eso no tiene problema. 0,41. Gracias, tienes razón. 0,41 y voy a poner una cifra significativa más y el tiempo de esto sería segundos. Muy bien. Profe, disculpe rápidamente, ¿de dónde sacó el valor de la gravedad? Fue lo que no le escuché, disculpe. Es teórico. El valor de la gravedad, siempre que estemos hablando del planeta Tierra, es 9,8 metros por segundo al cuadrado. El valor general, perdón. Sí, ese valor viene de un cálculo que es proporcional al radio de la Tierra y a la masa de la Tierra, que son las variables que definen la fuerza gravitatoria o la valor gravitatoria de un planeta, ¿verdad? Entonces es como una huella digital o una cédula. Verdaderamente, cada cuerpo en el espacio va a tener su propia gravedad. De hecho, nosotros tenemos nuestra propia gravedad porque tenemos masa. Lo único es que es tan pequeña que es despreciable con respecto a todo lo demás. Pero si yo tuviera un ego lo suficientemente grande, yo podría decir que yo cuando brinco, la tierra sube para chocar con mis pies. Pero porque todo lo que atrae es atraído, ¿verdad? Pero se supone que la gravedad que uno tiene es tan pequeña que es despreciable. La gravedad que tiene la Luna, por ejemplo, sí ejerce alguna modificación sobre el movimiento de la Tierra, lo cual es muy, muy interesante. Pero por ahora no vamos a ahondar en eso. Y bueno, esta era la culminación de este ejercicio. Entonces, aprovecho para preguntar si hay dudas. Me dicen, por favor. Profe, yo tengo una Sí, duda. digan. Ahí por ejemplo, ¿el VF y el VY viene siendo lo mismo?
¿O no? No Sí, necesariamente. en este ejemplo sí. ¿Por qué en general no es lo mismo? Porque VY puede ser cualquier valor en Y, no necesariamente tiene que ser el final. De esa manera, algún problema te podría pedir que calcule la velocidad antes de que sea final, ¿verdad? Si yo utilizo un tiempo menor a 0,415, voy a obtener una velocidad en Y diferente, por ejemplo. Entonces, en este ejemplo sí fue final, pero no siempre lo es. Va a depender del contexto del problema y de lo que vos estés calculando. Ok, gracias. Claro, con gusto. Y eso es porque las fórmulas responden a casos generales, ¿verdad? En cada caso particular, ya va a tener otro significado. En este sí era final, pero puede ser que en algún momento, voy a buscar, de hecho, algún ejemplo donde no sea el final y se los muestro, ¿verdad? Tal vez no hoy, pero sí durante esta semana antes del examen. Bien, entonces continúo. Lo que seguiría sería pasar de una dimensión a más dimensiones, ¿verdad? Nuestra experiencia física en este mundo está restringida a 3 dimensiones, lo cual quiere decir que nosotros solo podemos ver arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante, atrás. Y eso es todo lo que define nuestro mundo. Los matemáticos, por ejemplo, tienen entornos de 5, 6, 7 dimensiones, qué sé yo, pero eso es algo tan difícil de entender porque verdaderamente es diferente a nuestra realidad. En la ciencia ficción se explota todo eso y se utiliza de maneras muy interesantes, como en la película Interestelar, que alguien había hablado de esa peli. Entonces, para hablar de la velocidad en varias direcciones, por ejemplo, vamos a acudir a los vectores unitarios. ¿Se acuerdan de los vectores unitarios? Si no se acuerdan, ya se los recuerdo. Aquí todo lo que tiene que ver con vectores lo seguimos usando. Entonces, en ese sentido, es como un repaso, ¿verdad? Entonces, nosotros para definir la velocidad de un objeto en más de una dimensión, lo que vamos a tener es un vector R, ¿verdad? Que lo vamos a definir con un valor en X y ese valor va a ser un vector unitario Y. Eso está sumado a un valor en y ese va a tener un vector unitario J y va a estar sumado a un valor en Z y eso va a tener un vector unitario K. Bien, ¿qué significa esto? Significa que cada uno de estos elementos a la par de su valor unitario va a ser verdaderamente la velocidad en ese eje. Entonces, lo que yo tenga aquí me va a decir cuánto está acelerando él en X. Si acelerara solo en X, sería una sola dirección, para que se den una idea. Si él estuviera acelerando en Y, entonces ahora vamos a tener un valor en Y. Y eso quiere decir que él no va, digámosle, si fuera en solo una dirección, one direction, esto sería así, ¿verdad? En línea recta sobre un eje. Pero cuando son dos direcciones, Un escuadro. se va a ver en diagonal, básicamente, porque además de tener una componente de izquierda a derecha, va a tener una componente hacia arriba y abajo, ¿verdad? Entonces ahí es donde viene a jugar Y. Y Z, hablando de nuestra experiencia terrenal en el mundo, la experiencia terrenal de la pantalla es de 2 dimensiones. Entonces, para poder imaginarse bien la dirección de Z, habría que imaginarse que el vector sale o entra de la pantalla, que esa sería la tercera dimensión en este caso, ¿verdad? Entonces, eso sería como alguna perspectiva en la cual un objeto, ¿verdad? Es como una flecha y esa flecha viene desde afuera del espacio hacia adentro. Está ingresando a la pantalla y tiene una inclinación hacia arriba o abajo, izquierda o derecha, ¿verdad? Destellos de luz. No te entendí, Noemi. Como destellos de luz. Como estrellas de luz, sí, que salen todas las direcciones, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, la luz de la pantalla sale hacia mis ojos, entonces ahí está saliendo sobre el eje Y, ¿verdad? Entonces, así es como nosotros lo definiríamos, ¿verdad? Un vector de velocidad o de posición, ¿verdad? Digámosle que aquí yo le puse las V's para que fuera velocidad, pero también pudiera ser perfectamente un vector de posición, ¿verdad? Como si fuera un vector, llamémosle R igual, ¿verdad? Y lo que vamos a tener es algo dependiente del tiempo y entonces ahí vamos a tener una posición en I más una posición en J más una posición en K, ¿verdad?
Y entonces, al igual que en el movimiento rectilíneo, yo voy a decir que la velocidad media, vamos a ver aquí, dijimos que la velocidad media era el cambio de posición, ¿verdad? Como decir el delta X, a la hora de verlo como un vector, nosotros vamos a tener el delta R. O sea que vamos a restar los dos vectores en diferentes posiciones, ¿verdad? Vamos a tener en la posición 2 menos la posición 1. Y vamos a tener en el tiempo 2 menos el tiempo 1. Muy bien. Ahí vamos a tener también diferentes formas de calcularlo, porque también podemos tener las velocidades instantáneas. Que si ustedes recuerdan, las velocidades instantáneas, por ejemplo, vamos a tener un VT, ¿verdad? Ese VT va a ser resultado de la derivada de R. Entonces, todo esto, de alguna manera, lo vimos en una dimensión y ahora lo vamos a ver en dos. ¿Esto qué quiere decir? Que si usted hace la velocidad en X, va a ser el resultado de la derivada del espacio en X, ¿verdad? O del espacio en Y con el respecto del tiempo. Si fuera en Y, sería el dy de t. Y si fuera en Z, sería igual al dz de t. Que esto lo que me indica es que yo también lo puedo manejar por las tres componentes por aparte. O lo puedo manejar como un vector donde cada vector unitario me separa sus componentes, ¿verdad? Recordando que yo aquí voy a tener X, que va a ser función de t, aquí voy a tener Y, que va a ser función de t, y aquí voy a tener Z, que va a ser función de t, ¿verdad? Lo separamos todo. Aquí voy a separar aquí esta columna final, nada más del lado más derecho, ¿verdad? Nada más para hacer una acotación. Porque, por ejemplo, cuando uno se encuentre vectores en dos dimensiones, uno va a ocupar calcular su magnitud, ¿verdad? Entonces, la magnitud de un vector va a ser igual a algo similar a un Pitágoras. Yo voy a hacer el cuadrado de la componente en X más el cuadrado de la componente en Y. Y de esa manera voy a poder saber la magnitud del vector. Y para poder saber su ángulo, ¿verdad? El ángulo con el que, por ejemplo, se separa la superficie de este vector. Todo esto, vean que de verdad el repaso de los vectores va a ser la tangente inversa o la arco tangente de la componente en Y entre la componente en X. Esto es importante porque cuando ustedes vean los problemas en dos dimensiones y ustedes lo analicen como vector X y vector Y, ¿verdad? Como cada componente, a la hora de entregar la respuesta, a veces se solicita que sea el vector. Entonces ustedes tienen que dar la magnitud y tienen que dar la dirección, ¿verdad? Si esto es muy difícil de entenderlo así, al abstracto, también tengo un problemita aquí en la fila para poderlo ir aterrizando. Muy bien. Entonces, ¿escucho dudas o sigo? Voy siguiendo entonces y el problema que traigo de ejemplo para esto es el 3.1. Por cierto, revisando el entorno, ¿verdad? Me di cuenta que para esta plataforma 3, para este tema 3, la plataforma como que no tiene ejercicios resueltos, perdón, recomendados. Entonces lo mandé para ver si lo suben y si no, tomen en cuenta nada más la nomenclatura de las dificultades. Si ustedes agarran el libro un puntito, quiere decir que es fácil el problema. Este tiene un puntito también, entonces podemos ver que va a ser un problema sencillito. Los que tienen dos son problemas moderados y los que tienen tres ya serían los problemas más difíciles. Los de examen normalmente están entre 2 y 3. Y cuando dice calc, como por ejemplo en el 3.3 que dice calc, es porque hay que usar derivadas o integrales. Muy bien, pero para aterrizar a este 3.1, dice, una ardilla tiene coordenadas X y Y, 1,1 metros, 3,4 metros. En el tiempo T1 igual 0. Entonces, vamos a ir anotando eso. Muy bien. Nuestra ardilla en el momento 1 tiene T1 igual a 0 y tiene las siguientes coordenadas. Esos paréntesis son X, Y. Entonces es lo que me está diciendo. Vamos a verlo primero como el paréntesis. El paréntesis dice que es 1,1. Se me ocurrió el pat. Coma.
Vamos a hacer una coma así bien gruesa para que se diferencie de esa. 3,4. 3,4. Entonces esto es como si en un plano cartesiano, ¿verdad? A mí me dijeran que en X tengo un punto aquí, 1,1, y en Y tengo un punto 3,4, ¿verdad? Entonces esto lo que me define es un punto, ¿no? Yo también lo podría representar como un vector, habíamos hablado del vector R, y si yo quisiera representar esto como un vector, yo tendría 1,1 en Y, ¿verdad? Más 3,4 en J, para ir recapitulando un poco toda la información que tenemos del curso, ¿verdad? De materia. En el segundo, a mí me dice que tiene T2 igual a 3 segundos. Entonces aquí yo tengo T2 igual a 3 segundos. Este sería el vector 1. Y el vector R en 2 va a tener 5,3 en X, por decirlo de alguna forma, o el vector unitario Y, 5,3 en Y. Y voy a tener en Y menos 0,5. Voy a ponerlo en paréntesis para no borrar ese más y mantener el signo. Aquí aplican, Profe, dígame. solo para aclarar, esos son Google, ¿verdad? Es que parecen R's. No, son R's. Estoy haciendo vector R de posición para más bien que no se me confunda con la V. Ahí el problema sería mío de ortografía, dijo la niña de la escuela. Y nada más para ver este otro punto, aquí lo que me dicen es que este segundo punto estaría en I en 5,3, o sea que yo tendría en algún momento un punto 5,3 y en Y, más bien se vino para abajo, ¿verdad? Entonces este es como el cambio de posición de mi objeto, tratando de representarlo en un eje de coordenadas bastante chueco, pero con muy buenas intenciones. Lo que importa aquí es ver entonces cuáles van a ser los procedimientos, ¿verdad? Matemáticos que aplicamos para esto. Y nosotros teníamos que la velocidad media, que es lo que me pide el problema, es igual a el cambio de R entre el cambio de T, ¿verdad? Entonces, para hacer el cambio de R, yo tengo que agarrar y hacer vector 2, R2, menos R1. Muy bien. Y tiempo 2 menos tiempo 1. Entonces, por ahora, esto es exactamente igual al de una dimensión. Lo vamos a poner complicado porque son dos dimensiones, pero eso no significa que vaya a ser algo más difícil que sumar y restar. Entonces, ahora tengo la VMET, que aquí sí es una V, ¿verdad? Y vamos a ver cómo se ve la resta de vectores. Primero, recordémonos que un vector de estos va a tener una componente en el vector Y, ¿verdad? Entonces, este Y, yo voy a agarrar I1, I2 y voy a hacer la resta. Entonces, 2 menos 1, hablando de los diferentes intervalos, sería 5,3 menos 1,1, ¿verdad? Y ese es el resultado que me va a quedar en el vector Y. Esto va sumado a una operación que voy a hacer ahora con los que están en J. Aquí tengo el momento 1 en J y aquí tengo el momento 2 en J. Entonces hago R2 menos R1. Entonces aquí el 2 sería menos 0,5 menos 3,4. Y esto sería en J. Y todo esto que estoy haciendo son metros, ¿verdad? Mientras que abajo voy a tener la resta de los tiempos. Entonces el T2 es 3 menos el T1 que es 0 y todo esto va a estar en segundos. Me va a quedar metros arriba, segundos abajo, tengo la unidad bien y entonces solo debo realizar esas operaciones. Entonces el cuidado que hay que tener es de tener el orden de que lo que es en X se suma con X. También lo podríamos decir, lo que está con el vector unitario Y solo se puede sumar y restar con lo que está en el vector unitario Y. Lo que está en el vector unitario J, solamente con el vector unitario J o el eje Y, ¿verdad? Entonces, esta resta me da como resultado 4,2 Y. Y este 4,2, ¿cómo me queda? Me va a quedar dividido entre 3, porque el resultado de esta resta de acá va a ser 3,
¿verdad? Vamos a usar la propiedad de las fracciones, donde yo puedo separar dos fracciones con el mismo denominador. Eso lo voy a hacer con el objetivo de que se entienda mucho mejor qué es lo que uno tiene que hacer. Aquí esto me da como resultado menos 1.3, va a quedar dividido entre 3 también, y esto es el vector J. Ahora, todo esto que tengo aquí, yo puedo hacerlo así, voy a poner metro por segundo. ¿Por qué? Para que no se me olviden las unidades, yo ya las confirmé, ya sé cuáles son, ¿verdad? Y entonces que nadie se vaya a enredar y lo vaya a dejar sin unidades. Entonces, esta velocidad media que me pusieron a calcular, voy a abrir aquí el paréntesis cuadrado para agarrar de nuevo todo y las unidades. A la hora de hacer esta división, 4,2 entre 3, me da como resultado 1,4 en I, lo cual me indica que es la velocidad en X. Y voy a tener aquí, ya lo Profe, podría disculpe. poner. Dígame, ¿no? No hay problema. Ese menos 1,3 es la resta de allá. ¿Ve? Mejor era eso, yo le quité el estuche, No, aquí me adelanté a los hechos. Esto es a lo mejor puede ser. 3,9. Menos 3,9. Sí, Ok. gracias por la corrección. Voy a aprovechar para borrarlo debidamente y escribirlo bien bonito. También voy a borrar estas cosas. Entonces, opciones de puntero pluma. Muy bien, entonces, aquí vamos a tener más y aquí era menos 3,9. Muy bien, aquí sí puse bien los números, está el 3. Ahora sí, la división de 3,9 entre 3 me da como resultado menos 1,3, ¿verdad? Recuperando aquí el signo, trayéndolo para acá, ponemos el vector unitario J y lo ponemos todo en metro por segundo. Entonces, así es como se ve un problema de velocidades medias en dos dimensiones. Si fuera de tres, es exactamente lo mismo. Aquí, de hecho, uno siempre va a tener un vector unitario en K, solo que al ser cero su valor puede omitirse, ¿verdad? Entonces, lo que pasaría en los problemas de tres dimensiones es que hay que volver a hacer toda la separación X, Y, solamente que también con Z. Dígame, Jennifer, que veo que aquí alzó la manita. Profe, es que tengo una duda, empezando desde la fórmula, digamos, que se convirtió. Dice que es R2 menos R1. Ya luego Ujú. baja a la otra parte y hay un más. Y de hecho sigue jalando un más. Entonces tengo una duda ahí de si es un menos o es un más. No, si es un menos, déjeme corregirlo aquí y de nuevo le agradezco. Y bueno, y estás prestando montones de atención. Aquí el menos va a mantenerse, me parece. Ajá, ajá. Ok, ok, ok. Este más lo dejo ahí porque responde a la suma de los dos vectores. Para explicarme de alguna manera, yo no puedo verdaderamente sumar I con J, ¿verdad? Vamos a ver dónde se lo explico. Ya entendí. Este más se queda aquí porque es el que une el vector I con el vector J. Pero este menos de aquí está en el medio de cada uno de estos. ¿Ves? Aquí yo estoy restando R2 en X menos R1 en X. Y aquí está la resta. Aquí estoy restando R2 en Y menos R2, R1 en Y, ¿verdad? Entonces, el menos de aquí, el que vos me estás llamando la atención, sería Ujú, este de aquí adentro. Y este menos de aquí corresponde a la dirección que ya él trae, ajá, que ya tenía. ¿verdad? Sí, este más siempre se ubica entre los vectores unitarios, porque lo que me indica es como que a este vector en unitario en I también está este vector unitario en J, pero la resta de R1, de R2 menos R1 va a estar aquí dentro del Otra vez. paréntesis cuadrado. Ujú, De igual manera, aquí ya la resta se tomó en cuenta y yo mantengo el más, ¿verdad? ujú. Aquí ya lo pasé a menos porque es la dirección de Por este ley otro de vector. signos. Ujú. Ajá. Pero aquí, como lo tengo todo separado en paréntesis, yo lo mantengo porque la resta está dentro, ¿verdad? Si le pusiera el menos y aquí esto me da un menos, menos me quedaría más, entonces más bien me cambiaría el signo. Ok, gracias, profe. No, gracias a usted por la pregunta. Y si no hay nadie más,
avanzo. Bien, gracias. Entonces, en la siguiente pantalla, la idea era hacer otro ejercicio, el 3.3. Sin embargo, la idea era hacerlo, llamémosle de alguna manera, superficialmente. Este 3.3 viene con dos puntitos también y hay que usar cálculo. Entonces, yo lo que quería era aprovechar para hacer un repaso de cómo se pasa de un vector de posición a un vector de velocidad utilizando herramientas como las derivadas, ¿verdad? Entonces, este problema me da el siguiente vector de posición, el cual también lo voy a nombrar con una R, por aquello de las dudas, R. Y este me dice que es, para acercarme, este me dice que es así. Abro y después tengo 4,0 centímetros. A esto se le suma, abro paréntesis, 2,5 centímetros entre segundo cuadrado. Muy bien. Ahora cierro paréntesis y viene la variable t. Eso quiere decir que es función de tiempo. Cierro el paréntesis cuadrado y todo esto es parte del vector unitario y. O sea que esto es eje X, ¿verdad? Esas son diferentes nomenclaturas, pero es importante siempre como entender también qué es lo que uno está viendo. Aquí me dicen 5,0 centímetros por segundo. Cierra paréntesis, viene la variable t y esto es el vector j. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una ecuación que describe el movimiento de una partícula en algún tiempo específico. O sea que si yo agarro t y yo digo r de 0 y sustituyo un 0 por todas las t's, me va a dar 0. Si es que yo agarro y lo pongo con un 1, me va a dar los resultados de en el tiempo 1, en qué posición está. Si yo le pongo 2, me va a decir a los 2 segundos en dónde está. Y eso es a lo que se refiere con que sea una función o una ecuación de posición, ¿verdad? Recordemos que yo para saber una función de velocidad, velocidad en función del tiempo, yo puedo agarrar el vector r y derivarlo con respecto al tiempo. Entonces eso lo que quiere decir es que yo voy a agarrar cada uno de estos ejes y lo voy a derivar como una cosa aparte, ¿verdad? Como una cosa aparte quiere decir que yo aquí voy a tener el 1 y quiere decir que aquí yo voy a tener el 2 y voy a hacer esos dos aparte para que no nos confundamos. Entonces, este 1 vamos a derivarlo. Primero recordemos que la derivada de una constante es 0. Entonces, este 4 no me está multiplicando la t, no tiene ninguna variable, o sea que este me tiende a 0. Entonces aquí, la primera parte de esto va a ser 0 más. Luego, cuando yo tengo una variable con un exponente, ese exponente yo lo mando al frente a multiplicar, o sea que yo me lo voy a traer aquí el 2, copio esto que es el valor que acompaña a la constante, mantengo las unidades porque tienen su importancia, y después la variable me va a quedar en 2 menos 1. A la exponente se le resta 1. Entonces 2 menos 1 es 1. Aquí me queda un t a la 1. No hace falta ponerlo. Aquí tengo i. Muy bien. Ya esto me responde a la componente de la velocidad en x. Ya convertí la posición en x a la velocidad en x. Y ahora lo vamos a hacer en y. En este caso, cuando no tiene ningún exponente es porque es un 1. Entonces, si yo paso ese 1 a multiplicar al frente, también se obvia. Entonces, donde copio el 5,0 centímetros por segundo, me va a quedar la t 1 menos 1, 0. Y un número elevado a la 0 es 1. Entonces, ya perdí la t. Ahí ya perdí esa variable. O sea que la componente de la velocidad en y o del vector unitario j va a ser constante. Ven, esto no cambia. Entonces, para terminar de acomodar esto bonito, vamos a hacer la mate. 0 es 0, no lo pongo. 2.5 por 2 es 5. Entonces vamos a poner 5.0 centímetro cuadrado. No, el centímetro no es el cuadrado es el segundo. Centímetro sencillo. Entre segundo cuadrado, esto
está multiplicado por la variable, o sea, esta es mi parte variable. Todo esto es parte del vector unitario en i. Ponemos el más y separamos ahora el vector unitario en j, cm por segundo. Muy bien, y tenemos la j. Aquí ya encontré la expresión de la velocidad, derivando la expresión de la posición. El problema me dice que determine la magnitud y dirección de la velocidad media del punto entre varios, digamos. Entonces voy a evaluar algunos de los valores para que veamos verdaderamente qué es lo que significa esto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hagamos lo que es v de 2. Dígame, Kimberly. Profe, es que no entendí bien lo que hizo con el derivado en X. Cuando pasó el 2 que está en la T al otro lado como a multiplicarlo de 2,5. Claro, ya le explico. Vamos a hacer una ventanita aquí. Imaginémonos que yo tengo que derivar un número, ¿verdad? Yo tengo algo que es x función de t, ¿verdad? Una posición en x en función del tiempo y mi función del tiempo es algo así como un 2 multiplicando una t a la 3, ¿verdad? Entonces vamos a derivar esto. Yo voy a decir la derivada primera de esta función y entonces el exponente del 3, esto es como la estructura de la fórmula, es teórico, pasa a multiplicar abajo 3 por 2 por t. Y este exponente de aquí, lo que pasa a ser es 3 menos 1, ¿verdad? Eso es lo que ocurre. Yo bajo el que tengo a multiplicar y en la siguiente línea le resto 1. Entonces, a la hora de ya acomodar este ejemplo de una derivada, yo multiplico estas dos cosas porque son números constantes, ¿verdad? Se pueden multiplicar. Entonces, 3 por 2 es 6 y me va a quedar la t con el resultado de esta resta, que sería 2. Este es un ejemplito para ver a grandes rasgos de qué se trata esto de derivar. Entonces, la idea de la derivada es aprovechar los exponentes, bajarlos y en la siguiente línea el exponente se le resta 1, ¿verdad? Dígame, Gregory. Yo, la duda mía es en la primera línea. Veo En- que en lo de de, 4,0 que usted quitó el 4, digamos que abajo es ajá, 0. ajá. ¿Por qué sería? No, Porque ¿qué veamos fue? este número, 4,0 no tiene ninguna t a la par. Entonces, al no tener ninguna t a la par, él pasa a ser 0. Que la teoría es que la derivada de una constante es igual a 0. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer aquí un xt, hagamos otro ejemplo de estos, donde es 5 más 3 veces t a la 4, y yo quiero derivar esto, entonces yo digo la derivada de t, ¿verdad? La derivada de x con respecto a t. Entonces, este número, la derivada de una constante, quiere decir que este número no tiene variable, no tiene ninguna letra a la par, va a ser 0. Entonces, por eso pasa a ser 0. Y aquí este sí aplicaría la misma regla. El 4 baja a multiplicar, el 3 ya estaba multiplicando ahí, no se desaparece, y la t me queda 4 menos 1 igual a 3. O sea que el resultado de esto sería 12 por t al cubo. Ahora más adelante, cuando vea la aceleración, voy a retomar esta fórmula y la voy a volver a derivar. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, este 5 me quedó como, este 5 que está en la J, me quedó solo, no tiene ninguna T, o sea que no tiene ninguna variable, o sea que él es una constante. O sea que si yo vuelvo a derivar esto para obtener la aceleración, este 5 también se me va a cancelar. Bueno, espero haberle resuelto la duda. Y ahora aquí en este V2, a la hora de decir esto, yo lo que digo es que todas las T's las voy a cambiar por un 2. Profe, una consulta. Dígame. Entonces, donde está lo de la J, ahí no se tendría que igualar a 0, solamente en X. No, sí se debería igualar a 0, pero si yo lo vuelvo a derivar, porque la primera vez que yo lo derivé, aquí en esta primera línea, en esta línea 1, aquí hay una T. Entonces esta Ah, T ya. hace que no sea Círculos. constante. ¿Perdón? Santo.
¿Cómo estás, mi amor? Te amo. ¿Ya comiste? ¿Qué comiste? Qué belleza. Saludos al hijo de la compañera. Muchas mamás Ay, profe, estudiantes, perdón. sus hijos también terminan saliendo grabados. No, hombre, no se preocupe, más bien mucho respeto por estudiar con la maternidad y con todo. Esto es complicado, pero ven, hay que hacer el esfuerzo. Y aquí entonces teníamos, donde les estaba explicando, este V de 2, lo que quiere decir es que en todos los lugares que hay una T, yo voy a poner un 2. Entonces, vamos a ver cómo nos queda. Voy a tener el 5,0, ¿verdad? Centímetro cuadrado saliendo aquí. Y la T, entonces la cambio por un 2. Eso es básicamente evaluar estas. Eso quiere decir que esta va a ser la velocidad en el segundo 2. Esto es una I y notemos que ahora esto es constante, entonces no le tengo que poner el 2 en ningún lado, no tengo dónde ponerlo. Entonces me va a quedar en 5 centímetros por segundo y esto es un vector en J. Muy bien. Voy a hacer Profe, aquí la cajita. ¿ese dos Sí. es dato del ejercicio Sí, es que en el ejercicio me pide que evalúe la magnitud en varios puntos. Entonces yo estoy tratando de sacar la velocidad cuando t es igual a 2. Es también un ejemplo para poder ver cómo se evalúan los diferentes valores, ¿verdad? Valga la redundancia, en estas fórmulas. Entonces, el V2 a mí me va a dar ya no una ecuación, sino que me va a dar un número como tal, ¿verdad? Que en este caso, ese número como tal sería 5 por 2, 10, ¿verdad? Entonces, estos 10 me van a quedar en centímetro sobre segundo, porque este 2 tiene un segundo, ¿verdad? Es un 2 de tiempo, de segundos. Aquí me va a quedar todo esto en el vector y. Voy a separarlo. Y esto va a estar sumado al vector j, que es 0,5 centímetro por segundo, pero en j. Entonces aquí, esto verdaderamente lo que es la velocidad que tiene nuestro, a ver qué era, nuestra posición de un diseñador de páginas web en el segundo 2, ¿verdad? Yo aquí ya lo evalué, esto ya no tiene variables, ya esto es un número. Él va en X a 10 centímetros por segundo y él va en Y a 5 centímetros por segundo. Dígame, don Elo. Profe, igual con los signos, creo que dejó el 2 botado en centímetros cúbicos, no, a la 12 cúbicos. Sí, eso no se queda botado porque aquí no lo quería poner porque me quedó muy pequeñito el paréntesis. Vamos a hacerle un espacio. Resulta, ¿verdad? Que uno está evaluando una T. La T se mide en segundos. Entonces, a la hora de evaluar la T, ella va a traer sus propias unidades. Por ejemplo, aquí sería 2S, ¿verdad? S de segundos. Porque se borró, no lo sé. Estoy estripando algo. Ahí me disculpan los problemas técnicos. Habíamos dicho una S. Ahora sí. Entonces, esta S me cancela el cuadrado y me queda sencilla. La razón por la cual en todo este problema tiene unidades tan raras es justamente para que se cancele con las unidades del tiempo y me quede en lo que yo quiera. Por ejemplo, en la primera línea, si yo le metiera el tiempo ahí en segundos, noten que en la I tiene t al cuadrado, o sea, segundos al cuadrado se me van a cancelar con el segundo al cuadrado del 2,5 y me va a quedar en centímetro lineal, que es la unidad de longitud que se está utilizando aquí. En este vector J hay una T sencilla. Si yo cambiara ahí por un valor, me va a quedar en segundos. El segundo se me va a cancelar con el segundo que trae aquí dividiendo centímetros 5 y me va a quedar solo lineal. O sea, si uno lleva el orden de todas las unidades que utiliza, se cancelan de manera tal que a la hora de evaluar les quede ya sea en centímetros para la posición, cuando lo derivo para la velocidad, me queda en centímetros por segundo para la velocidad, y ahora que lo derive otra vez más adelante para la aceleración, me va a quedar en centímetros por segundo cuadrado para la aceleración. Bien. Esto, gente, les parece complicado y enredado y es la parte tal vez más difícil de esta materia, tanto de vectores
como de velocidad y aceleración en un solo eje y ahora en 2 o 3 ejes, sigue siendo igual porque tenemos que utilizar las herramientas de cálculo y eso implica, ¿verdad?, del manejo de las ecuaciones y el manejo de las unidades y por si fuera poco el manejo de las derivadas. Entonces estos son como los escenarios más difíciles, diría yo, que se podría topar uno en el examen. Y dígame, sí, sí, señor. Profe, en ese tema, ya que va a influir mucho la presión, como usted lo mencionaba al inicio, si uno dejó ya sea algún, alguna simbología, hablemos como al final que decía centímetros sobre el segundo al cuadrado, si uno dejó ese cuadrado botado o algo así por el estilo, son muy estrictos a la hora de calificar eso, aunque numéricamente todo esté cuerdo, o es como, mira, lo hizo bien, pasable. No, no, viera que tenemos una rúbrica que me parece que es bien comprensiva. Por ejemplo, se analiza en términos de porcentajes a veces, dice, si el 80% del problema, del 80 al 100, se le pone todos los puntos. Entonces, en ese sentido, un problema de unidades no sería suficiente para que perdas el problema. Pero a veces lo que nos dicen es, contiene 1 o 2 errores para obtener todos los puntos. Entonces, si se te suma que te equivocaste en la unidad con que te equivocaste en otra cosa, ya sí puede ser que lo perdas. Sí, para ser honesto, no es lo más importante, no es. Lo más importante es manejar la parte numérica, manejar la parte teórica, ¿verdad? Y sí, representa una parte, ¿verdad? De la respuesta, representa un error, pero no es lo peor de todo. Lo que sí le voy a decir es que hay que tener cuidado con eso porque en el campo laboral no va a ser lo mismo pedir, no sé, litros que pedir milímetros cúbicos, ¿verdad? O si usted en su vida tiene que aplicar algún tratamiento y está indicado en centímetro cúbico y usted por alguna omisión utiliza metro cúbico, right, ya esa es la diferencia entre perder un cultivo, matar un animal, qué sé yo, o más bien no hacerle el efecto deseado. Entonces uno podría sacar una enseñanza. Para un problema de física, las unidades no son lo más importante, pero como que en la vida sí les hay que tener mucho cuidado. Entonces es importante irse acostumbrando a prestarle atención a las unidades, diría yo. Comprendo, gracias. Profe, yo tengo una consulta. Dígame. ¿Usted me podría aclarar por qué es que, digamos, en el 4,0, en la primera parte, por qué Ajá. se vuelve 0? Claro, porque es la derivada de una constante. El 4,0 no tiene ninguna t. Esto es un más, ¿verdad? Entonces este es el signo que me Ajá, divide las dos. Entonces cuando el número no tiene ninguna variable, entiéndase una letra, ¿verdad? A veces es una t, a veces es una x, a veces es una y. Yo a la hora de derivarlo lo vuelvo 0. Eso es teórico y, por ejemplo, a la hora de integrar ajá. algo, siempre se agrega una constante porque puede representar eso. Entonces, aquí inclusive en este recuadrito de aquí abajo, hicimos un ejemplo donde también derivamos una constante y da 0. Es por eso, porque la derivada de una constante es igual a 0. Ok, y en la parte, bueno, es la misma pregunta que hizo la compañera, pero es que no me quedó así bien claro. En la parte en donde vamos a ver el de V de 2, el 2 sí es porque lo trae el problema. Es que no entendí bien si es que sí Sí, lo claro, trae o es que usted quiso sacar el 2. Sí lo un trae, es poco. así, o sea, Para, nos van a dar para, ese número. para ser honesto, un poco de ambas. El problema lo trae, pero también dice, o sea, el problema me lo pide en T1, en T2 y en Ah, T0. ok, Yo por ok. tiempo agarré nada más T2, El 2. ¿verdad? Ah, Ajá. ok. En caso entonces, por ejemplo, del problema, no sé, un problema para el examen, entonces no tendríamos que sacar las tres. O sea, hacer el mismo procedimiento, pero en V1, V2 y V3 y todas las que nos den. Depende de lo que le pidan. Ujú. Depende Ah, mucho de lo ok. que le pidan. Ok, Estos gracias. problemas de libro te ponen a hacer mucho, ¿verdad? En un problema de examen es muy dosificado lo que te pedimos que hagas porque va a depender de tiempo, ¿verdad? Entonces también en un examen no va a venir un ejercicio demasiado larguísimo.
Bueno, voy a aprovechar que nos quedamos un ratico en este problema para calcular lo que les decía antes. Vean, la magnitud de esta V sería igual a, porque aquí la tengo en dos dimensiones, ¿verdad? Si yo quiero saber la magnitud del vector que forma esto, yo hago 10 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y eso es lo que me da la magnitud. La magnitud de ese ejemplo me parece que es, aquí no lo tengo calculado. Voy a hacerlo rápidamente en la cálculo. Sería 10 cuadrado más 5 cuadrado es igual a... 5 raíz de 5. Gracias, sí. Yo lo pasé y me quedó 11,1 y por redondeo lo voy a dejar en 1,2. Eso sería metro por segundo. Y si yo quiero saber el ángulo, ¿verdad? Ese ángulo sería el tangente a la -1 de la magnitud o la componente en Y, mejor dicho, que es 5, y ahora la componente en X, que es 10. Esto porque imaginemos que todo esto es un vector, entonces el vector yo lo puedo descomponer en componentes, valga la redundancia, o lo puedo tener en su forma completa, ¿verdad? De magnitud y dirección. Entonces, dependiendo de lo que pidan los problemas, también es importante aprenderse estos procedimientos. El ángulo que me queda, lo hice mal porque saqué un ángulo que no era un arcotangente, ahora sí, sería 5 entre 10. Para sacar el arcotangente uno hace Shift Tan en la cálculo, por aquellos que también tengan dudas de cómo se hace eso. Y me dio el ángulo 26,56. Lo voy a dejar redondeado en 26 grados. Muy bien. Entonces esta sería, digámosle, la magnitud y la dirección del vector V. Ya pasado a una sola magnitud y ya pasado a un ángulo. Muy bien. Entonces, continúo y les agradezco por las preguntas y no les dé pena. Para eso estamos acá. Pregunten todo lo que se pueda. En la siguiente parte, la idea era ver ya la aceleración, ¿verdad? Entonces, la aceleración, vamos a tratar de mantener de nuevo las mismas ideas. Verdaderamente, todo se mantiene mucho. Entonces, aquí lo que es que la aceleración media, ¿verdad? Va a ser igual a la velocidad 2 como vector menos la velocidad 1 como vector. Y esto va a estar dividido entre el tiempo 2 menos el tiempo 1, ¿verdad? También lo podemos poner así como buenos estudiantes universitarios en términos de deltas, ¿verdad? Sigue siendo un cambio de velocidad en el transcurso del tiempo. Y la aceleración instantánea, A de t, va a ser también la derivada de v con respecto a t. Y aquí yo lo puedo dividir en todos los ejes. AX va a ser la derivada de la velocidad en X con respecto del tiempo o del vector J, ¿verdad? Aquí voy a tener la aceleración en Y, va a ser igual a la derivada de la velocidad en Y con respecto del tiempo. Y la derivada de la aceleración en Z va a ser dv de Z de t, ¿verdad? Diciéndome que cualquier de los componentes de los ejes yo los puedo dividir. Muy bien. Y a la hora de pensar en la aceleración de un objeto sobre una curva, ¿verdad? Ahí es importante decir que la aceleración, aquí voy a representar primero un radio de giro, por decirlo de alguna forma, y como esto es en dos dimensiones, vamos a tener muchas veces objetos que hacen una trayectoria que es curva. Estos van a tener una aceleración que es paralela a la velocidad, o sea que van a tener una aceleración paralela y van a tener una aceleración que es tangencial al radio. Y esa tangencial se le dice radial o se le dice fuerza centrípeta. Por ahora, nada más lo dejo por acá, pero esto les va a quedar en algún momento como parte de la teoría de movimiento circular que también vamos a ver hoy. Muy bien, por ahora nada más queda ahí. Y durante los próximos temas voy a profundizar en esas componentes de la aceleración. Bien,
como esto yo les dije que es muy práctico, de una vez tengo problema para ver esto de la aceleración, ¿verdad? De una vez a la hora de repasar esto, uno repasa los contenidos de una sola dimensión, porque el que puede hacerlo más difícil puede hacerlo más fácil. Entonces, practicando estos ejercicios más difíciles, también le podemos llegar a la materia anterior, porque imagínense que esto es igual que lo anterior, solo que lo anterior es solo en una componente, ¿verdad? El 3.5 es un problema de un puntito, o sea que es sencillo. Y primero voy a leer el problema y después lo vamos a desarrollar. Dice, un jet vuela con altitud constante y en el instante T1 igual 0 tiene componentes de velocidad Vx 90 metros por segundo y Vy 110 metros por segundo. En T2, 30.0 segundos, tiene las componentes Vx igual 170 metros por segundo, Vy 40 metros por segundo. En Vx era negativo. Me dice que dibuje los vectores de velocidad, no los voy a dibujar. Y me dice en B que las componentes de la aceleración media, eso sí lo voy a calcular. Me dice que calcule la magnitud y la dirección, eso no lo voy a calcular porque es lo mismo que acabo de hacer antes. Entonces, para no repetir mucho procedimiento y aprovechar mejor el tiempo. Muy bien, entonces vamos a ir pasando a datos todo esto. Primero me dice en T1 va a ser igual a 0 segundos. Y cuando estamos en T1, me dice que su velocidad en X es igual a 90 metros por segundo. Me dice que su velocidad en Y es igual a 110 metros por segundo. Esto, ¿cómo lo puedo representar? Lo podría representar como un vector V también. Y yo podría decir 90 metros por segundo en Y. Y podría decir 110 metros por segundo en J. Esto lo hago como para que nos, y le voy a poner V1, para que veamos que se puede resolver de las diferentes maneras y para que veamos cómo se relacionan las diferentes nomenclaturas para que cuando ustedes les pregunten en vector unitario no se pierdan o si les preguntan en componentes tampoco se pierdan. Esta T2 es igual a 30 segundos, ¿dice? Muy bien, y aquí me da la indicación que Vx va a ser igual a menos 170 metros por segundo y que Vy va a ser igual a 40 metros por segundo. De nuevo, yo esto lo podría representar como V2 y entonces lo que hago es que lo que está en X va a ser mi vector unitario en Y, ¿verdad? Metros por segundo en Y, más mi vector unitario en J, que va a ser 40 metros por segundo en J, ¿verdad? Las dos están exactamente igual. ¿Por qué? Porque yo sé que la aceleración media, ¿verdad? Va a ser la resta de V2 menos V1. Estos son vectores dividido entre la diferencia entre T2 y T1. ¿Ok? Entonces, yo lo puedo hacer de varias maneras. Yo puedo venir aquí y hacerlo por componentes o hacerlo por vectores. Yo lo voy a hacer por vectores porque me parece que resume mejor toda la materia y porque así le voy dando una sola unidad acá, ¿verdad? Entonces voy a hacer primero la resta en I. Para la resta en I yo ocupo menos 170 y le resto 90, ¿verdad? Porque el resto del momento 2 menos el momento 1. Estos son metros por segundo en I. Muy bien. Y esto va a estar sumado. Noten que lo hago nada más por la adición. A, la misma cosa, pero en J. Entonces en J yo voy a tener 40 menos 110, ¿verdad? Y todo esto son metros por segundo en J, como decíamos. Dividido entre la diferencia que existe entre 30 menos 0. 30 segundos. Pongámoslo de una vez. Entonces, aquí yo ya veo que tengo metro por segundo arriba, tengo segundo abajo, la aceleración media me va a quedar en metro por segundo al cuadrado, son las unidades correctas. Voy a ir resolviendo cada uno de estos pedacitos. Entonces, menos 170 menos 90, a mí me va a dar como resultado
260 negativos, ¿verdad? Entonces tengo el menos 260. Voy a separar también la división para que me quede todo así bien bonito. Esto es metro por segundo cuadrado y es parte del vector y. Esto lo sumo a esta otra resta, que sería a la hora de hacer 40 menos 110, me va a quedar un valor negativo, me queda menos 70, ¿verdad? Todo esto dividido entre 30. Vamos a ponerlo así, metro por segundo cuadrado entre J, perdón, por el vector J, y esto me queda así, ¿verdad? Entonces ya para saber el resultado de este A, nada más me corresponde hacer las respectivas operaciones pendientes, ¿verdad? Vale la pena decir que si ustedes lo quieren meter todo directamente en la cálculo es posible, está súper bien, digamos, no hay ningún problema. Nada más hay que tener cuidado de llevar el orden, ¿verdad? Esto en I. Ahora sí que ya sé que me va a quedar definitivamente negativo, vamos a ponerlo 2,33 metro por segundo cuadrado, pero en J. Muy bien. Y así es como llegamos al menos al resultado que quería llegar. No voy a resolver todo el problema, pero me dio para calcular la aceleración media de un cuerpo con esos datos que me dieron. Muy bien. Noten que es muy parecido, o sea, cambios de velocidad se restan entre el tiempo, por ejemplo. ¿Alguien más tiene alguna duda en este momento? Profe, ahí donde cambiaste el de metros por segundo al cuadrado, ¿en qué momento surgió eso? Cuando se restaron las dos velocidades del vector 2. Voy a hacer la ventanita aquí. Eso es porque yo arriba de la división tengo metro por segundo, ¿verdad? Y abajo de la división tengo segundo. Son las Ok. unidades que tengo. Entonces, abajo del segundo hay un 1. Entonces se hace esta ley donde m por 1 es igual a m y s Ajá. por s es igual a s cuadrado. Ujú. Entonces yo ya confirmo las unidades y lo que hago es que las pongo de una vez y las saco para no tener que Ah, estar ok. poniendo el segundo abajo, el metro arriba, para que Ah, ya... ok, sí. Ujú. Y yo primero me aseguro que estén bien, porque si no a veces hay que hacer conversiones, que es como Ujú. de las trampas que traen los problemas. Entonces hay que Sí. asegurarse que todo venga en lo mismo y que se cancele o no se cancele, pero quede igual. Ok, gracias, profe. Con mucho gusto. Ok, entonces continúo. Ahora aquí voy a trabajar en lo que era aceleración instantánea. Se me quedó pegado. Para trabajar con aceleración instantánea, lo que voy a utilizar es la ecuación que estábamos haciendo en el problema tras anterior, la que me decía que v de t va a ser igual a 5 metros por segundo, esto es centímetro, de hecho, centímetro por segundo cuadrado. Esto viene multiplicado por t y es parte del vector unitario y se le suma 5 centímetros en j. Muy bien. Entonces, la gracia de la aceleración instantánea es que después de que yo derivo esto, por ejemplo, yo quiero tener a de t, yo para tener a de t puedo hacer la derivada de v con respecto de t, y eso sería igual a derivar esto que tengo aquí, todo esto, derivado. Y vamos a seguir repasando algunas de esas leyes de las derivadas, que puede ser lo que más nos enreda. Entonces, aquí tengo la t, pero noten que la t no tiene exponente, tiene solamente un 1. Entonces, formalmente lo que se ocurre es que el 1 pasa a multiplicar y me queda 1 menos 1, 0, y t a la 0 es 1. Entonces, en resumidas cuentas, me queda el 5 centímetro por segundo al cuadrado. Y esta t se fue como parte de la derivada, por decirlo de alguna manera. Y aquí en j me va a quedar 0j. ¿Por qué? Porque este número es una constante.
Es una constante porque no tiene ninguna letra, ¿verdad? No tiene una t. Aquí en este caso, en el vector unitario y tenemos la t, pero en el vector unitario j no. Entonces, no existe. Lo cual quiere decir que la aceleración en t de esta ecuación de posición, que después derivé para obtener la ecuación de velocidad, y ahora derivo para obtener la ecuación de aceleración, tiene una aceleración constante. ¿Cómo sé que es constante? Porque no hay variables. O sea que en cualquier tiempo va a ser la misma aceleración, que serían 5 centímetros por segundo al cuadrado en y, o sea, en x. Tiene solamente aceleración en x, no tiene aceleración en y. Muy bien. Y esto era para darle continuidad y seguir viendo un poquito de las velocidades o aceleraciones instantáneas y de la derivada, ¿verdad? Entonces, me dicen si queda alguna duda con esto y si no, ya paso al siguiente tema. Seguimos, don Miguel. Entonces, vamos a ver el movimiento parabólico. El movimiento parabólico va a ser en dos ejes, en el eje X y el eje Y, usualmente. Lo importante es que no lo vamos a ver en tres dimensiones, que ya sería algo un poquito más elevado. Entonces, primero yo traía esta reflexión porque en esto se habla mucho de proyectiles y nosotros vamos a usar ejemplos. Y a mí, en lo particular, no me gustan los ejemplos que, por ejemplo, vayan a hablar de balazos, los ejemplos que vayan a hablar de misiles, qué sé yo, porque si bien estábamos hablando en los conversatorios de que la ciencia no es solo la ciencia, sino que es parte de una sociología, de una historia, de un método, ¿verdad? Lamentable en este momento. Hay gente que está calculando trayectorias de proyectiles, pero para pegar bombas en algún lugar del mundo. Entonces, de ahí, yo aprovecho esta humilde trinchera que tenemos nosotros como profesores, ustedes como estudiantes, para decir que ojalá no a las guerras y que como parte de nuestros ejemplos, para las personas que son, por ejemplo, docentes de ciencias, o para ustedes lo que se vayan a encontrar, que tratemos de decir no a lo bélico y a la guerra y a la violencia, porque más bien eso es lo que ya está acabando con nuestra sociedad. Entonces, mejor hablemos de deporte, de animales o de investigación espacial. Muy bien. ¿Y qué es en sí esto del movimiento parabólico? Primero, un proyectil es un cuerpo que recibe una velocidad inicial y sigue una trayectoria determinada por los efectos de la aceleración gravitacional y la resistencia del aire. Sigue una trayectoria parabólica, pero vamos a modelarlo. Vamos a modelarlo, o sea, un modelo ideal, algo imaginario, algo que no existe, pero sí sirve para hacer ecuaciones que funcionen. Vamos a asumir que el proyectil es solamente una partícula que se desprecia la resistencia al aire, o sea que no hay fricción, y la curvatura y la rotación de la Tierra no afectan. En ejemplos macro, eso sí afecta. Las características más importantes es que sobre el eje X vamos a tener velocidad constante, o sea que es mRU, y sobre el eje Y vamos a tener lo que es la aceleración gravitacional, o sea que es caída libre. El movimiento parabólico, en términos de, para entenderlo más fácil, de separarlo, es sobre el eje X, movimiento en línea recta con velocidad constante, y sobre el eje Y es como si dejáramos caer algo. Muy bien, aquí tengo una pequeña simulación de lo que son el movimiento parabólico, por si no se lo lograban imaginar con lo que yo decía. El movimiento parabólico, básicamente en este simulador tenemos un cañón como los del circo, ¿verdad? Y entonces se basa de hacer caer esa bolita en algún lugar conocido. Esta trayectoria que se dibuja en línea morada va a ser justamente la parábola, ¿verdad? Ahora, si nosotros queremos ver cómo es la velocidad y la aceleración de esto, ya va a tener más sentido lo que dice el libro sobre la aceleración, por decirlo de alguna manera, tangencial, la aceleración que es perpendicular. Entonces, a la hora de darle reproducir a esto, me va a demostrar hacia dónde van esos vectores, ¿verdad? El vector verde sería el vector de velocidad y el vector amarillo sería el vector de aceleración que lleva esto. Entonces, si es un poquito difícil de entender en el libro, podemos usar estos simuladores para tratar de entender la teoría. De hecho, uno puede hasta tratar de programarle los mismos datos que se encuentra uno en los problemas y de esa manera puede tratar de comprobarlo. Les paso el enlace a través del chat, entonces ahí lo pueden guardar y me parece que también en la transcripción queda para los que ven la parte de la, ¿cómo llamarla esto? La parte de la grabación, ¿verdad? Los que no nos ven en casa.
Entonces, para resumirlo un poquito, este proyectil que sale de este cañón va a tener una velocidad constante en X y en Y le va a pasar esto. Va a desacelerar hasta llegar a su punto más alto y después va a empezar a acelerar hasta llegar a su punto más bajo, ¿verdad? Y para eso y demás cálculos vamos a utilizar estas fórmulas. Muy bien. Entonces, horizontalmente son las mismas del movimiento rectilíneo. Si ustedes se fijan, X es igual a la componente en X por el tiempo. Notemos eso, porque aquí la velocidad inicial, cuando no tiene una X o una Y, quiere decir que es el vector completo. Entonces, a la hora de sacar yo el coseno del ángulo, lo que estoy sacando es la componente en X. Muy bien, y la estoy multiplicando por el tiempo. Esto funciona igual a decir velocidad es igual a el cambio de posición en X entre el cambio de tiempo. Muy bien, aquí esto es lo que se mantiene. Si usted se fija, la velocidad en X va a ser igual a la velocidad inicial, multiplicado por el coseno del ángulo, o sea, la componente en X. En estos problemas, calcular los valores en X suele ser muy sencillo, porque la matemática que utilizamos para calcular las cosas en una sola dirección y sin aceleración son muy sencillas. En cambio, si lo vemos vertical, estas van a ser las ecuaciones de caída libre. Muy bien. Van a ser las ecuaciones de caída libre. Voy a parar un toquecito el micrófono para mencionar una cosita aquí en la casa, gente, a lo que les decía de la lluvia, empezando. Entonces me disculpan un segundín. Bien, regresé. Yo no tengo hijos a mi cargo, pero sí tengo dos perrillos y cuando llueve tanto, nos gusta como asegurarlos un poco. Entonces estaba viendo eso. La fórmula de la aceleración en Y va a ser igual a la gravedad. Vean que la gravedad siempre se pone positiva y al menos va por fuera. Vean que en la fórmula de la velocidad en Y ya están incluidos los menos afuera, ¿verdad? Noten que esto va a ser el componente en Y. Esto va a ser el componente en Y, de igual manera que esto va a ser el componente en Y. Y entonces esta fórmula me sirve para calcular la velocidad en cualquier punto. Por ejemplo, la compañera me decía si es la velocidad máxima o velocidad final, verdaderamente va a depender del tiempo. O sea que si yo uso el tiempo final hasta llegar aquí, yo voy a tener la velocidad final, ¿verdad? Si yo uso el tiempo hasta la mitad, voy a tener la mitad de la velocidad. Dígame, Kimberly. Profe, una pregunta, ¿el ángulo eso nos lo van a dar o hay que buscarlo? Va a depender de cada problema. Hay varios estilos. Le pueden dar el ángulo y entonces cuando se da el ángulo se da la velocidad inicial y el ángulo. Y sacar las componentes le corresponde a usted. Pero también le podrían dar las componentes. Y entonces si le dan las componentes, más bien usted puede calcular el ángulo y eso. Lo que Bueno, pasa es sería que... como despejar entonces. Exacto, exacto, exacto. Ah, ok. Porque recuerden que V0 es igual, ¿verdad? A una velocidad en X, que es el vector Y, y a una velocidad en Y, que es el vector J, ¿verdad? Y también yo puedo decir que esto va a ser, digamos, la magnitud de esto sería Vx al cuadrado más Vy al cuadrado, ¿verdad? Si fuera que les dan las componentes. Y el ángulo sería la tangente inversa de Vy entre Vx, si fuera que no les dan el ángulo, ¿verdad? Entonces así se calcula si no les dan el ángulo y de lo contrario tienen que hacer esto, sacar la componente utilizando el coseno para X y el seno para Y, ¿verdad? Y algunos aspectos teóricos importantes. Recuerden que esto es caída libre. Entonces, cuando Y es máximo, la velocidad en Y es igual a 0. Muy bien. El tiempo que demora en llegar aquí es igual al tiempo que demora en bajar. Esas nociones se mantienen igual. Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero hacer Y máximo,
yo sé que la componente de la velocidad va a ser cero, ¿verdad? Entonces, en un problema, yo puedo agarrar esta VY, igualarla a cero para despejar T. De esa manera yo calculo el tiempo en el punto más alto, por ejemplo. O yo puedo aquí utilizar cuando Y es máximo o cuando Y es en cualquier punto para conocer cuál es el tiempo en que llega a ese punto. Muy bien. Para que no sea tan raro de ver así sobre el aire, también preparé uno de los problemas. Entonces, pasemos a ver el problema de una vez, tal vez, para así poder más bien ir avanzando. El problema sería el 3.12. Muy bien, y procedo a leerlo. Entonces, este tiene solo un puntito, es de los fáciles, pero como en general todo esto es materia nueva, si no les parece fácil, no se asusten. Dice, un mariscal de campo novato. El mariscal de campo es un jugador en el fútbol americano. Dice que hace un lanzamiento del balón con una componente de velocidad inicial ascendente de 12 metros por segundo y una componente de velocidad horizontal de 20 metros por segundo. Esto es importante para lo que preguntaba Kimberly, porque, por ejemplo, en este ejercicio se parte de que ya nos dan VY y ya nos dan VX. No nos dan el vector con su dirección. Entonces eso, dependiendo de lo que nos pidan, nos puede ahorrar tiempo. Aquí sería 12 metros por segundo y aquí en X sería 20 metros por segundo. ¿Verdad? Dice que desprecie la resistencia del aire, o sea, hacemos las condiciones ideales. Me pregunta cuánto tiempo tardará el balón en llegar al punto más alto. A sería el tiempo para llegar a Y max. Vamos a decirle Y max, donde Y es máximo. En B me preguntan cuál es esa altura. ¿Cuánto es? Y en C me preguntan cuánto tiempo lanza, cuánto tiempo dura en subir y bajar. Ok, entonces podemos ponerle tiempo total, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Desde que sale de la mano del mariscal hasta que cae al piso. Y finalmente me preguntan en la D por la distancia total. Entonces vamos a poner X max, cuando X es lo máximo. Entonces, ya un problema como este combina muchas cosas y combina la materia de caída libre y combina la materia, por ejemplo, de velocidad constante y entonces ya la complejidad aumenta, ¿verdad? Entonces, al menos para este primer examen, tal vez los problemas más retadores van a ser los de 2 y 3 dimensiones, por eso, porque son una síntesis de todo lo demás. Este problema lo ponen fácil porque la mayoría de cosas va a salir con una fórmula directa, pero bueno, notemos que facilísimo tampoco es porque tengo que calcular un montón de cosas, ¿verdad? Entonces vamos a ir un paso a la vez. Para A, por aquello que no me dé espacio aquí, ahí veo que me invente, pero voy a tratar de que me entre. En A, ¿cuál fórmula utiliza uno? Entonces, según las diapositivas anteriores, hay una fórmula que me dice que V de Y va a ser igual a V0 seno de zeta menos gravedad por tiempo, ¿verdad? Entonces, esta fórmula a mí me sirve porque yo sé que cuando la altura es máxima, VY es cero, ¿verdad? Entonces pongámoslo así. Cuando Y max, VY es igual a cero. Muy bien. Además, notemos que yo no tengo que hacer V0 sen de zeta, ¿verdad? Porque esto es VY. Entonces, por ejemplo, yo ya tengo el VY inicial. Esto es importante, pongámosle un 0 para diferenciarlo de esta otra, pero esta es la velocidad inicial en Y. Entonces yo eso ya lo tengo. G es la gravedad y T es lo que tengo que despejar. Entonces vamos a ponernos a despejar esto. Primero, sin quitar ninguna letra, ¿verdad? Lo que sí voy a hacer es pasar aquí el VY0, ¿verdad? Menos GT. Entonces vamos practicando de una vez un poquito de las despejes. Entonces aquí para facilidad y para cambiarle el signo me voy a traer GT a la izquierda
y me voy a traer V de Y a la derecha. Voy a mandar a dividir la gravedad, entonces me va a quedar la T, ¿verdad? Me va a quedar aquí arriba V de Y0, restado al V de Y general, y aquí abajo voy a tener la gravedad. Muy bien. Ya tomé en cuenta todos los signos, ya hice todo. Aquí ya puedo tal vez empezar a aplicar que esto se va a ir a 0. Y a la hora de cambiar los valores, voy a tener aquí arriba 12. El 0 no lo voy a ni a poner. Y aquí abajo voy a tener 9,8. Y esto ya me va a dar el resultado de tiempo. 1.22 segundos. Entonces, me regreso para decir que lo que hice aquí fue calcular el tiempo en que demora la pelota en llegar hasta aquí. Muy bien. Eso fue lo que hice. Calculé esta primera mitad del tiempo. Y esas fueron las fórmulas que utilicé. Muy bien. Después, en el inciso B, me pregunta que diga cuánto es Y max. Entonces, vamos aquí a utilizar la siguiente fórmula. Estas fórmulas, además de las que yo les mostré aquí arriba, les recuerdo que todas las fórmulas de caída libre a mí me sirven, porque en Y el movimiento es de caída libre. Entonces voy a agarrar la ecuación 4.1. Vamos a utilizar la ecuación 4.1 y ya se las escribo aquí. Entonces ahora tengo B, ¿verdad? Vamos a ver que esa ecuación lo que me dice es Y menos Y0, ¿verdad? Esto también puede ser visto como triángulo Y, ¿verdad? Va a ser la velocidad inicial en Y más la velocidad en Y en ese punto. Por ejemplo, esto va a estar dividido entre 2. Abro paréntesis, cierro paréntesis y multiplico por el tiempo. Entonces, esta fórmula es directa. ¿Por qué? Porque Y0 es 0. Entonces, yo voy a calcular Y máximo, ¿verdad? Entonces, yo sé que cuando T es igual a 1,22 segundos, Y es máximo. ¿Por qué lo sé? Porque este T lo calculé asumiendo Y máximo. Entonces es sumamente necesario, digámosle, como el primer paso. Entonces, cuando T es 122, 1,22, Y es máximo. Entonces, eso quiere decir que esa es la T que yo necesito aquí. VY, cuando Y es máximo, esto es 0, ¿verdad? Entonces, VY es igual a 0 cuando Y es max. Noten que esto es muy teórico, o sea, saberse esas pequeñitas gotitas de teoría es la diferencia, ¿verdad?, entre resolver bien o mal. Y como ya tengo la Y así, es nada más de resolver. Entonces voy a poner Y max, porque ya establecí las condiciones para que Y fuera máximo. Y max es cuando yo divido 12 entre 2, ¿verdad? Porque sustituyo velocidad inicial en Y por velocidad inicial en Y. Y cuando sustituyo el tiempo por 1.22. Entonces ya cumplí esas condiciones y entonces Y max va a ser igual a 7,32 metros. Muy bien. Entonces ya tengo varios valores interesantes. Al menos este Y max, entonces dijimos que es 7,32, ¿verdad? Dijimos que este T es igual a 1,22. Y vamos a seguir viendo qué nos trae este problemita, que es bastante completo, tiene de todo. En C, me preguntan por el tiempo total. El tiempo total, yo ya tengo la mitad del tiempo, ¿verdad? Porque yo tengo el tiempo hasta llegar aquí arriba. Yo por teoría sé que el tiempo para llegar aquí abajo es igual. O sea, si yo le digo a esto T1 y a esto le digo T2, T1 va a ser igual a T2. Entonces, el tiempo total. La suma de ellos dos. Correcto, correcto, correcto. Va a ser T1 más T2 o va a ser 2 veces T1, por ejemplo. Entonces, eso es importante porque si yo ya calculé este tiempo, entonces el tiempo total es, pongámosle T total,
igual 1.22 más 1.22 o lo multiplican por 2. Eso ya es cuestión de cómo su cerebro responde primero ante el problema. Muy bien. Entonces aquí ya llegué al tiempo total. Eso es una cosa teórica. No hace falta hacer demasiadas fórmulas, pero sí por lo menos digan como para el tiempo total se utiliza, perdón, 2 veces t o algo así, ¿verdad? Hay que tratar de explicar un poquito lo que uno tiene ahí al menos. ¿Ok? Entonces, bueno, ya me haría falta aquí venir a ver el inciso D, que el inciso D lo que me pregunta es toda esta extensión en X, ¿cuánto es? ¿Cuánto sería todo esto? Muy bien. Para hacer eso, voy a utilizar la ecuación que dice que la posición es igual a la velocidad por el tiempo, ¿verdad? Aquí en D, si uno estuviera en una sola dimensión o en los problemas de Cole, uno utiliza que B es igual a E entre T, ¿verdad? Y que después D es igual a V por T. Es esto mismo. ¿Cuál V voy a utilizar? Voy a utilizar esta velocidad en X. Ya me la dieron despejada, no tuve que sacar la componente. Y esta recordemos que es constante a través de todo el viaje. Para volver a términos más de lo que estamos usando en el libro, vamos a usar la diferencia de X. Vamos a sustituir los valores. Aquí yo tengo 20, ¿verdad? Que son los metros por segundo. Y la T que utilizo va a ser 2,44, porque es al final del recorrido. Si a mí me preguntaran en qué distancia en X alcanza la altura máxima, tendría que usar la mitad del tiempo, ¿verdad? O el tiempo que calculé al principio. Pero aquí lo que me están pidiendo es el alcance máximo. Y ese alcance máximo, después de responder eso, a uno le queda como 48,8 metros, ¿verdad? Que son las unidades que tenemos. Entonces ya ahí vimos un problemita con bastantes elementos, pero que si ustedes se fijan, lo más difícil es comprender la teoría y poder aplicar las asunciones o las, llamémosle, condiciones teóricas, por ejemplo, aquí en este 1, cuando y max, y es igual a 0. Aquí en este 2, cuando t es igual a 1.22, y es máximo. ¿Por qué? Porque yo ya lo calculé. Y yo ya sé que y es igual a 0 cuando y es máximo, ¿verdad? Esta otra, que el tiempo total es igual a 2 veces el tiempo que dura en subir o 2 veces el tiempo que dura en bajar. Muy bien. Ahora sí, preguntas con esto de movimiento parabólico, preguntas con las ecuaciones. El tiempo puede variar según el ejercicio, profe. Claro que sí, el tiempo va a variar y lo que hace que varíe es el vector de velocidad inicial. Entonces, entre más velocidad inicial tenga, puede ser que tenga un mayor alcance, entonces hay un mayor tiempo de vuelo, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, en algo como el básquetbol, ¿verdad? Para poder encestar en el aro, usted utiliza una fuerza determinada, pero si usted se va más para atrás, tiene que meterle más velocidad. Si usted se va más para atrás, le tiene que meter más velocidad. Y entre más para atrás vaya usted, la bola va a durar más tiempo en el aire. Entonces, sí, el tiempo varía dependiendo del problema. ¿Qué no varía nunca? Perdón, La gravedad. Te iba a decir que la gravedad no varía nunca. Pero disculpa, no, sigue vos. no, es que no creo que no me expliqué bien. El tiempo puede variar. Cuando sube, después cuando baja puede variar o tiene que ser exactamente igual. No, si no hay nada que afecte al proyectil, es igual. ¿Qué puede variar? Que a la hora de que es un problema complejo, que alguien lo agarró y después lo tiró para abajo, por ejemplo. Pero teóricamente, si nada interfiere, es el mismo tiempo. En la mitad que sube, llega a velocidad igual a 0 y después en la velocidad que baja. Y por cierto, sería bueno decir que, a ver cómo lo digo, en este punto aquí, grande así, él siempre va a regresar con la misma velocidad, ¿verdad? VF va a ser igual a V0, que es la misma teoría de la caída libre. Como en Y se aplica la misma teoría, se aplican los mismos análisis y las mismas leyes. Gracias, profe. Con mucho gusto. De hecho,
¿verdad? Se supone que si nos ponemos a la par, digamos, Noemi y yo tengo un objeto en la mano igual al que ella tiene, y utilizamos la misma velocidad para lanzarlo, solo que yo lo lanzo hacia adelante haciendo una parábola y ella lo lanza hacia arriba haciendo movimiento parabólico, perdón, movimiento de caída libre. Se supone que ellos van a durar lo mismo en subir y llegar a la altura máxima y en bajar y llegar, ¿verdad? De nuevo. Van a durar lo mismo porque si en Y tienen la misma velocidad, van a ser afectados por la misma gravedad y por las mismas leyes. Entonces no va a haber diferencia. Ahí lo que varía es el punto de caída, nada más. Sí, exacto. No va a haber un avance en X, por decirlo de alguna forma. La persona que lo lanza con movimiento parabólico sí tiene avance en X, pero la persona que lo lanza para arriba para volverlo a atajar no tiene avance en X. Listo. Bien. Entonces ya aquí vamos como a los dos puntos finales del capítulo y que si ustedes se fijan requieren menos tiempo del capítulo y en general yo he visto pocos ejercicios que salgan en pruebas y en tareas de este, pero no deja de ser importante verlo, ¿verdad? Entonces vamos pues a verlo. Primero el movimiento en círculo, como su nombre lo dice, es un movimiento en círculo. Lo podemos ver, por ejemplo, en las rotondas que utilizan los automóviles, en los carruseles, o si usted tiene alguna masa amarrada de un mecate y le da vuelta, o por ejemplo el lazo de alguna persona, ¿verdad? Que va al azar, ganado, algún potrillo, alguna yegua, qué sé yo, alguna ternera. Es un movimiento circular, ¿verdad? Es el movimiento que analizamos. Si nos cuesta pensar en algo en el mundo que se mueve en círculo, o la rotación del planeta, por ejemplo, que el ejercicio que traigo de movimiento circular es de la rotación del planeta. Las definiciones es que vamos a tener el movimiento circular uniforme y el no uniforme. Entonces, el movimiento circular uniforme se hace con velocidad constante. Eso es importante, que la velocidad sea constante. Eso quiere decir que él en su giro no cambia. Él, a pesar de tener velocidad constante, va a tener un vector de aceleración, solo que se va hacia el centro. Que vaya hacia el centro quiere decir que no afecta la magnitud de la velocidad, pero sí va a afectar su dirección. Muy bien, lo que hace que gire es esa aceleración que viene hacia el centro. Cuando sí hay un cambio de velocidad, ya sea que acelera o desacelera, vamos a tener otro vector de aceleración que va a ser la componente paralela. O sea que va paralela ¿a qué? A la velocidad. Muy bien. Y el tiempo que demora en completar una vuelta le vamos a llamar periodo. Voy a pasar aquí rápido a ver cuánto espacio dejé. No dejé mucho, entonces aquí voy a hacer una de las representaciones de esta parte de la teoría como para entender de qué viene. Vamos a hacerlo aquí. Entonces, primero, que nosotros vamos a tener un objeto que sigue un movimiento circular, ¿verdad? Uno de los elementos importantes y que definen el círculo va a ser su radio de giro. Este radio va a ser igual en todos los puntos de la circunferencia, no en los puntos de todo mi dibujo, porque la verdad no soy tan buen dibujante, ¿verdad? Pero entonces aquí vamos a tener, por ejemplo, un objeto que camina y que está haciendo un cambio en su ángulo, ¿verdad? Esta trayectoria, esta posición sobre la circunferencia, le vamos a decir delta S, ¿verdad? Y al radio lo vamos a representar así en mayúscula. Entonces, por ejemplo, para calcular estas aceleraciones, ¿verdad? La AMET o la aceleración media me dice que va a ser el valor absoluto del cambio de la velocidad entre el cambio de tiempo. Y esto en el libro hacen la matemática que lo transforma, pero aquí dejémoslo nada más en las conclusiones. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la velocidad y el radio de giro y se multiplica por la distancia que recorren en la circunferencia y el cambio de tiempo, ¿verdad? Eso es lo que necesitaríamos para calcular la aceleración media. Además de eso, vamos a tener la aceleración radial. ¿Qué es la aceleración radial? Esta va a ser a lo largo del radio y va hacia el centro. O sea, la ARAT va a ir hacia el centro del círculo de giro
Y esta va a ser la que hace que la velocidad cambie de dirección y que de verdad sea una trayectoria circular. A esta le podemos decir de varias formas, la podemos llamar tangencial. La podemos llamar también, bueno, radial, como venía diciendo, ¿verdad? Que sea tangencial es que va a ser como perpendicular. Y le podemos decir centrípeta. Muy bien, no se han escuchado hablar de la fuerza centrípeta, pero por ahí va. Y entonces, para calcular la aceleración radial, nosotros ocupamos el valor de la velocidad al cuadrado dividido entre el radio de giro, ¿verdad? Velocidad al cuadrado entre el radio de giro. Y si aplicamos más matemática, podemos llegar a una expresión que no depende de la velocidad, sino que depende de estas constantes, 4pi al cuadrado, el radio de giro y dividido todo entre el periodo. Recordemos que la T mayúscula es el periodo, ¿verdad? O sea que es el tiempo que se demora en dar una vuelta completa. Eso sería el tema con el periodo. Muy bien. Y también me dan una fórmula V para poder calcular la velocidad. Y esa velocidad sería dependiente de 2pi, que es una constante, ¿verdad? El radio de giro y abajo vendría el periodo T. Muy bien. Entonces, cuando hay estas condiciones, vamos a tener el movimiento circular uniforme. Muy bien. Todo esto responde a MC uniforme. Cuando hay movimiento circular no uniforme, lo que va a pasar es que hay un cambio eh, de velocidad, ¿verdad? Entonces, la aceleración tangencial va a ser el resultado de la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Muy bien, volvemos a la misma teoría. ¿Ok? Aquí como no había dejado otra diapositiva para el ejercicio, aquí tengo siempre mi confiable ventanita de Paint y el ejercicio de movimiento circular que traía. Puedo cambiar aquí esto que está muy grueso. El ejercicio que traía sería el 5.23. Muy bien, y ese ejercicio 5.23 ya se los leo. Voy a hacer nada más unos ajustes acá porque me parece que no estoy logrando la mejor. Vamos a ver ahora. 5.23. Ahí está. Muy bien, y el 5.23 dice lo siguiente. Ah, disculpen, no estamos en el capítulo 5, estamos en el capítulo 3. Entonces esto sería 3.23, por aquello de no ocasionarles ningún error ni ningún enredo. 3.23. Entonces procedo a leerlo. Este tiene dos puntitos porque hay que hacer varias cosas y dice, la Tierra tiene 6.380 kilómetros de radio y gira una vez sobre su eje en 24 horas. Vamos a apuntar el radio, R, es igual a 6.380. Y tengo kilómetro por hora. Me dice que le da una vuelta en 24 horas. Si le da una vuelta en 24 horas, ese vendría siendo nuestro periodo, ¿verdad? Y me preguntan, ¿qué aceleración radial tiene el objeto en el ecuador? Y me dice que es la respuesta en metro por segundo al cuadrado y como una fracción de la gravedad. Eso básicamente quiere decir que el problema es difícil porque tengo que hacer una conversión y después tengo que ponerlo en una fracción de la gravedad. Que si a uno le dicen eso y no lo ha visto nunca, uno entra en pánico, ¿verdad? Entonces vamos a aprovechar para verlo acá. Entonces vamos a partir de la aceleración radial. Aquí tengo radio y tengo periodo, no tengo velocidad. Entonces voy a utilizar la fórmula de la aceleración radial donde no depende de la velocidad, que sería 4 veces pi al cuadrado multiplicado por el radio de giro entre el periodo de giro. Muy bien. Esto, si lo sustituyo, todos los valores están como directos para sustituir.
No voy a hacer la conversión aún y después les explico por qué. Aquí tengo el 6.380. Aquí abajo tengo 24 horas. Nada más déjenme cerciorarme. Esta es al Sí, va cuadrado. al cuadrado, Entonces, profe. sí, Ajá. sí, señora, ya lo corregí. Muchas gracias. Sí es al Sí, profe. cuadrado. No, note que si no es al cuadrado, no me va a quedar en metro por segundo al cuadrado, ¿verdad? Ni en kilómetro por segundo al cuadrado. Entonces uno ocupa siempre como tener algún cable a tierra para identificar si hay algo raro ahí o mal. Entonces aquí esto me da como resultado un número grandísimo, 470 y 437, perdón, 28 kilómetro por hora al cuadrado. Entonces, lo primero que tengo que hacer es la conversión. Dejé la conversión para el final, ¿por qué? Porque si no tengo que convertir una vez y tengo que convertir dos veces. Entonces prefiero agarrar este número y convertirlo una vez, menos trabajo. Entonces tengo el 437,28. Voy a poner las unidades, tengo km, eso está dividido entre horas. Entonces, recordemos que para hacer la conversión, yo voy a multiplicar por paréntesis. Esos paréntesis van a ser mis factores de conversión. Entonces, el primer factor de conversión que yo necesito es para ir de kilómetros a metros. Entonces, yo coloco los kilómetros abajo, que es mi punto de partida, y metros arriba, que es mi punto de llegada. Kilómetros aquí, lo que ocurre algebraicamente es que se van a cancelar las unidades y me van a quedar en mi objetivo. Y después de eso rellenar que 1 kilómetro son 1000 metros. Estas conversiones rápidas hay que tratar de manejarlas de memoria. Si no, siempre pueden hacer la escalerita, ¿verdad? Que es una herencia del colegio y de la escuela. Aquí vamos a tener el segundo paréntesis donde yo quiero convertir horas. Si las horas están abajo, entonces yo inicio con las horas arriba, buscando lo mismo, buscando que estén de una manera tal que algebraicamente se cancelen y ya yo aquí estoy logrando quedar en metros y estoy logrando quedar en segundos. Ahorita les voy a dar nada más una indicación última de qué hay que hacer aquí. Esto es 1 hora, son 3600 segundos. Pero notemos algo. Aquí es importante darse cuenta que esto es al cuadrado. Y yo cometí un error, pero aquí está el cuadrado. Y entonces, ese al cuadrado indica que todo este paréntesis tiene que ir al cuadrado. ¿Por qué todo el paréntesis tiene que ir al cuadrado? Porque no estoy convirtiendo horas sencillas a segundos sencillos. Estoy convirtiendo horas al cuadrado a segundos al cuadrado. Entonces yo tengo que elevar esto al cuadrado para que mi punto de partida también esté al cuadrado y para que mi punto de llegada también esté al cuadrado. Si los maría diciendo cuadrado muchas veces, ahí me disculpan, pero la idea central sería lograr llegar a un valor que en este caso a mí me da 1,121,47 y ahora sí metros por segundo al cuadrado. Y ya logré llegar a las unidades que yo requería. Aquí pensemos también por un segundo, por ejemplo, qué hay que hacer si yo necesito presentar esto con menos cifras significativas. Yo lo presentaría así, 1,21 por 10 a la 2 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Verdaderamente las dos respuestas son lo mismo, nada más que esta está con 3 cifras significativas. Muy bien. Nada más para terminar, este problema pide una cosa que me parece interesante ver. Dice que expresemos este número como una fracción de g. ¿Qué quiere decir que lo expresemos como una fracción de g? Quiere decir que esto es una aceleración, ¿verdad? Y él quiere que lo ponga en una fracción de la aceleración del planeta, aceleración gravitacional. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es agarrar el número completo, 1,2147, y dividirlo entre 9,8. Vamos a hacer esa división. Esa división a mí en lo particular me dio como resultado una fracción rarísima que sería 12.147 dividido entre 980. Muy bien. Entonces lo que quiere decir es que si yo presento este número como el valor o el número en decimal, digámosle, si yo hago esta división me queda así, lo voy a presentar así porque el número es más bonito de entender y lo multiplico por g, quiere decir que la aceleración radial del giro del planeta es igual a
12,40 veces la gravedad de la Tierra. Y entonces, ¿por qué pregunta eso el problema? El problema lo pregunta porque después tiene una pregunta comprensiva, que es que si a mí la Tierra me jala con 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿qué pasaría si la Tierra girara y la gravedad fuera vencida por la aceleración radial? Sería que yo salgo volando. Entonces nos invita a hacer una modificación de ese tipo, ¿verdad? Entonces, bueno, por ahora esto quedaría así. Nada más déjenme ver algo. Esto quedaría así y es ya la respuesta del problema, ¿verdad? Y por la hora también llegamos al final de la clase, pero todavía hay tiempo de ver dudas. Entonces, antes de terminar, les pregunto si tenemos consultas. Me hizo falta ver nada más el tema de las velocidades relativas, pero con las velocidades relativas los invito a que lean el apartado y cualquier cosa que me escriban por temas de tiempo. Básicamente eso tiene que ver con que si uno se está moviendo y alguien más se está moviendo, ¿cuál es la velocidad que uno ve, verdad? Es la velocidad del que observa. Y se hace en una dimensión y en dos dimensiones. Aparte del Ahora sí, preguntas. marco teórico. Yo para el marco teórico había puesto como definiciones más amplias, tipo... Bueno, gente, entonces aquí llegamos. Les agradezco mucho por su atención y cualquier cosa pueden comunicarse conmigo a través de la plataforma para saldar dudas, para dudas respecto al examen, para dudas respecto a problemas, para prepararse y demás. Entonces, eso sería. Muy buenas noches. Entonces, no sé. Buenas Gracias, noches, profe. Buenas profe. noches. Es que no me acuerdo qué partes son las que Buenas pueden noches. cambiar, Todavía ¿verdad? dejo de Pero- probar.